La jaiba mármola, Cancer edwardsii, es un crustáceo decápodo comestible que se encuentra en la costa del Océano Pacífico, desde Guayaquil en Ecuador hasta el Estrecho de Magallanes en Chile. Así, la jaiba marmola, como se le conoce en Chile, es recolectada a lo largo del país, siendo la localidad de Puerto Sulfato uno de los lugares donde ubicarla. No obstante, estudios recientes han develado la presencia de una nueva especie de jaiba en el territorio, las jaibas costeras de Puerto Sulfato. Puerto Sulfato es una ciudad costera ubicada en un lugar desconocido de Chile, entre Arica y Los Vilos. La ciudad se caracteriza por la presencia de distintos atractivos turísticos como la costa y playa, humedales y balnearios. Por ello, no resulta sorpresa alguna la vasta presencia de restaurantes en la avenida principal de la ciudad, Costa Entera. Producto de sus semejanzas a Cancer edwardsii, se siguen considerando como parientes muy cercanos, aunque presentan diferencias muy marcadas. Dado que, a diferencia de otras especies, estas no viven en el mar, sino que en tierra la mayor parte de su tiempo. Producto del carácter y cualidades únicas de este tipo de jaiba, son capaces de dar cara a sus acechadores y evitar ser cazados. No obstante, ello no implica que no tengan depredadores, siendo los carabineros de Chile sus mayores dolores de cabeza. A diferencia de sus primos, las jaibas de Puerto Sulfato trabajan, viviendo su día a día mediante la realización de distintas actividades laborales, sea desde procesar mariscos, trabajar en la caleta, hacer trabajos de aseo doméstico o principalmente, cuidar autos. En mi agobiante búsqueda de algo que investigar, desde una mirada antropológica, en Puerto Sulfato, tuve la suerte de conocer a las jaibas costeras un caluroso día. Eran cerca de las 12 del mediodía y recuerdo haber estado fumando cuando de repente, una de las jaibas costeras hizo presencia. Les encanta fumar, ese es un rasgo notorio en ellas, pero producto de su modo de vida, no les es posible permitirse cigarros todo el tiempo. Esta jaiba que llegó a fumar se llama Carlos, y le dicen Carlos Chico. Se hallaba acompañada de dos más, Rodrigo y Claudia. Les expliqué que solo quería ser uno de ellos, quería sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Ellos no tenían problema. La relación entre estas tres jaibas era bastante buena. Se tiraban la talla constantemente, además que respetaban sus turnos de trabajo. No obstante, esto era algo superficial, ya que eran bien competitivos entre sí, pese a todo. Si alguien llegaba tarde no se hacían problema, pero le insistían que los autos que estaban en ese momento eran de quien sí llegó a la hora. También eran algo violentos si uno de ellos no quería trabajar, y había un sentimiento de preocupación por el otro. Pero también había un sentimiento de que si uno de ellos no tenía ganancias, este no podría comprar nada, y tendría que apechar dinero al otro. Ya pasada una hora, aproximadamente, fui conociendo las formas que tenían las jaibas de entretenerse y sobrellevar el día a día. El alcohol era infaltable. Quedé fascinado porque compraban unas petacas de ron de 300 mililitros a 1,000 pesos. No obstante, estar alcoholizados no era impedimento para desempeñar su labor, ni tampoco para velar por sus propios intereses y su integridad. Las tres jaibas llevaban algún balde o bolso en el que llevaban sus pertenencias. Lo mismo Claudia, quien llevaba un carrito con su ropa y demás. Ellos son precavidos con sus cosas porque, pese a que viven en la calle, han sido víctimas de robos y asaltos. Claudia me insistía en que ellos no son gente de calle. Es como una transición, más no un estado. Ellos no están en condición de calle. Simplemente las circunstancias se dieron así ahora. Carlos y Rodrigo estaban en desacuerdo. Según ellos, sí que son como gente de calle. Ella se llevaba bien con ambos, pero discutían mucho, aunque eran peleas bastante tranquilas y nunca llegaron a las agresiones físicas. Se sentía como un juego, ya que discutían por literalmente cualquier cosa. Frases tan simples como "buena weón" podían terminar en una hecatombe de insultos, así que la precaución debía ser latente. Ya cerca de las 14 horas, las jaibas insistieron y mencionaron varias veces sus intenciones de tomar. Lo único que las limitaba era el dinero. Por ello, compré 2 petacas de ron. Claudia decidió aportar comprando una Coca-Cola. Eran petacas de plástico y el sabor era asqueroso, ya que el ron y la Coca-Cola estaban muy calientes. De igual modo, el ambiente que surgió al momento de tomar fue bastante interesante, ya que las jaibas se veían más relajadas y felices, además que solían tirar la talla mucho más seguido. No obstante, noté que las bromas y la agresividad en sus palabras fue aumentando gradualmente. Una dinámica muy común en ese momento era que una de las 3 jaibas se me acercara para pelar a las otras 2. No era algo exclusivo de una de ellas en concreto, sino que las 3 se pelaban mutuamente y me lo contaban a mí, a escondidas. Honestamente, se sentía de la real perra, ya que era común escuchar que uno era hueco, que otro era negro.
o que otro era pastero. Lo más recurrente era la difamación. A modo de ejemplo, Rodrigo y Claudia decidieron irse y dejar solo a Carlos Chico. Una vez se fueron, Carlos Chico me dijo: ¿A qué queréis vos que manejo? No alcancé a responder cuando me interrumpió y dijo: No, Napoleón, man. Pero vos me impacta. Fue una interacción graciosa, para mí al menos. Ya cerca de las 15 llegó otro personaje, Juan. Era una jaiba vieja, de unos 50 años, con mucha barba y canas. Llevaba los infaltables lentes de sol y tenía la cara muy quemada, junto a los labios muy resecos. Mientras conversábamos, me percaté de lo secos que estaban los labios de Carlos Chico, cosa que le comenté. Él coincidía, por lo que empezó a echarse una crema. ¿Qué se está echando?, le pregunto vivazmente. Esto es... Está echando Benedol este culiao. No, mentolade. Después de echarse Penedol, Carlos Chico, creyendo que yo era una clase de Pancho Saavedra, me hizo acompañarlo y grabarlo con el fin de dar a conocer un suceso que le ocurrió esa misma mañana y necesitaba compartir. Sin wireless estuvo de la maraca, ya que no tenía idea de la wea en la que me metía. Íbamos en dirección a la plaza cuando me comentó que, temprano, se encontró con una gaviota moribunda que chocó con un poste. Él trató de salvarla, llamó a la marina y carabineros incluso, pero nada, y la pobre gaviota murió. Yo quedé algo choqueado porque, mientras me contaba esa historia, Carlos Chico se puso a llorar, ya que fue incapaz de salvar al animalito. Las gaviotas son conocidas por depredar jaivas a lo largo del país, lo que denotó la enorme solidaridad que Carlos Chico contenía en su corazón de jaiba. Cuando por fin llegamos a la plaza, Carlos Chico se percató que la gaviota no estaba en donde la dejó él. Por suerte, la habían tirado a la basura, por lo que la hallamos rápido. Aquí pasó una escena algo exótica, ya que Carlos Chico agarró la gaviota y la colgó, a modo de crucifixión, en el basurero. Era una escena bizarra, ya que él estaba llorando. Me pidió que lo grabara, ni idea por qué, pero eso hice. Mandó saludos a la cámara y contó la historia de la gaviota. Me dijo que la tocara, y eso hice. Se notaba que murió hace poco, ya que no estaba tan rígida como esperaría. Fue una instancia extraña, pero chistosa, ya que, luego de eso, Carlos Chico no se molestó en dejar a la gaviota en otro lado, sino que la dejó donde mismo, crucificada. Tal vez fue un mensaje para otras gaviotas, demostrándoles que las jaivas costeras de Puerto Sulfato son distintas a sus primos. Ya después volvimos a la avenida principal. Juan seguía ahí. Me contó que él y Carlos tenían hijos, pero que no los ven hace años producto de sus estilos de vida. También les gustaba dar consejos para el día a día, hablando desde reflexiones financieras hasta reflexiones sobre relaciones amorosas. Asimismo, un tema recurrente resultó ser el de la droga, insistiéndome que el consumo de drogas no es bueno y no se lo desean a nadie. Juan, al menos, me juró en repetidas ocasiones que no consumía nada de pasta base. Marihuana sí. Carlos Chico, Rodrigo y Claudia eran una historia muy diferente, en todo caso. Eran cerca de las 16:30 y yo me estaba aburriendo un poco, ya que había muchos momentos muertos en los que no hablábamos mucho, ya que ellos estaban trabajando o se quedaban sentados sin moverse por minutos. Por suerte, llegó un hombre desde la caleta junto a un balde lleno de piure. Vino a regalárselos a las jaivas para que puedan comer. Carlos se ofreció a abrir los piures. Lo extraño fue que me hizo grabarlo por más de media hora. Cada vez que abría un piure, se presentaba frente a la cámara, mandaba saludos y le deseaba lo mejor al espectador. Teorizo que, pese a que todos en Puerto Sulfato las conozcan, las jaivas tienen intenciones de darse a conocer y marcar su presencia. Carlos Chico no le hacía asco alguno al piure. Pero en un momento de la grabación, llegó un grupo de señoras a preguntar si es que podían sacarles una foto grupal. Carlos accedió, por lo que fui testigo de sus dotes en el chamulleo, contándoles a las señoras que tenía más de 20 hijos y que era un personaje fundamental en Puerto Sulfato. Las señoras se lo tomaron a modo de risas y se fueron posterior a eso. Después de ello concluyó la apertura de piures y ya siendo cerca de las 17:30, decidí que era momento de irme por ese día. Me comentaron que seguirían trabajando hasta tarde, por lo que en la noche pasaría a verlos nuevamente. Así, me despedí de ellos y tomé otro rumbo. Aunque, minutos después, mientras caminaba pillé a Rodrigo, el que se había ido hace varias horas. Estaba en otra calle, y me explicaba que las jaivas no trabajan en lugares estáticos, sino que se van turnando y rotando según las necesidades. No obstante, las jaivas no siempre trabajan juntas, ya que algunas mantienen conflictos entre sí, lo que supone también que, de un modo similar a Cáncer Edwarsi, la territorialidad, dependiendo el contexto y las necesidades, se hace muy presente.
Al día siguiente, cerca de la 1:30 de la tarde, llegué a la avenida y ahí estaba solo Rodrigo. La noche anterior hice lo que les prometí y visité Puerto Sulfato cerca de las 23 p.m. Quedé como un grandísimo hijo de la perra al llegar y hallar la avenida principal completamente vacía y sin rastros de las jaivas. Le comenté eso, a lo que él me respondió que, producto de las condiciones del tiempo, demasiado viento, les fue imposible trabajar y decidieron acostarse temprano. Jaivas culiás. Verdaderamente son unas conchetumares, pensé en mi mente de antropólogo. Justo en ese momento fue que llegaron 2 jaivas más. Juan, junto a su hermano Eduardo. Con este último hablé todo el día, ya que se quedó sentado en un balde, sin casi moverse. No recuerdo una sola vez que se parara, y a cada rato molestaba a los demás para que trabajaran. Posterior a esto llegó otra jaiva. Esta era nueva, y se llamaba Jaime. Sin duda era la más agresiva de todas, ya que llegó ofreciendo combos a alguien que no estaba presente ahí. Parece que le habían quitado su puesto de trabajo cuidando autos y no querían devolverle dinero. Eduardo y Juan trataban de calmarlo, ya que la agresividad no llevaba a nada. Era la primera vez que veía a una de estas jaivas enojada. Eduardo me decía que él igual se ha agarrado a combos con otras personas, pero igual le da miedo, ya que una vez otra jaiva le pegó a otra y la mató, ya que cayó de mala manera y se golpeó la cabeza con la vereda. Producto de mi bondadosa alma, y con el fin de apechar más información, traje un pisco para que tomáramos. Es lo que todo antropólogo que se respete haría, pero quedé para la cagá al enterarme no les gustaba, ya que solo tomaban ron o chelas. Esto estuvo de la real perra, a lo que se sumó que Jaime se fue y me quedé con Rodrigo y Eduardo. Este último quería fumar marihuana, lo que fue toda una travesía, ya que el muy weón no tenía ni papelillos ni moledor. Tuve que ayudarlo a moler con unas tijeras que tenía, además que me vi obligado a llamar a un amigo que tenía papelillos. Atentos ahora, porque aquí sucedió uno de los momentos más exóticos del trabajo de campo, ya que pasaron demasiadas cosas en pocos minutos. En primer lugar, el ambiente estaba algo denso, ya que estaba presente uno de los perros de Eduardo, Bulla. La relación entre los perros y las jaivas de Puerto Sulfato es bastante buena, ya que suelen deambular juntos y compartir travesías en diferentes ocasiones. Bulla tenía todas sus vacunas y exámenes al día. Eduardo se preocupaba en demasía de su perrito. No obstante, Bulla era algo agresivo y solía ladrar a las personas que pasaban o gruñir a otros perros. Esto se evidenció cuando, al momento de fumar, empezó a pelear junto a otros 2 perros. En un momento le pregunté a Eduardo, «Oiga, ¿y Bulla está esterilizado?», a lo que él responde, Tiene que salir los cocos, weón. Esa misma weón deja al veterinario que weón hace que uno desde saque los cocos si quieren. Esto no sería lo único, lamentablemente, ya que momentos después llegó un personaje algo denso. No era una jaiva, dado que carecía de chaleco reflectante, sino un humano de unos 60 años de edad que llegó en bicicleta. El problema fue que, al momento de llegar, pasó a llevar a mi amigo, lo que provocó el enojo de Eduardo y Juan. Estos le exigieron al hombre que se disculpara inmediatamente con mi amigo, cosa que hizo apenas pudo. El tema es que esto provocó una pelea casi interminable, en la que Eduardo y Juan insultaban constantemente al hombre, mientras este otro los insultaba de vuelta. Amenazaba de pescarlos a combos, además que agarraba su bicicleta y la tiraba al suelo para imponer miedo y respeto. Esto no funcionó, al parecer, ya que Eduardo y Juan seguían insultándolo, además que se reían de él. El hombre decidió irse, pero volvió unas 5 veces más a hacer lo mismo una y otra vez. Escuchen bien ahora, porque mientras ocurría todo esto, yo estaba grabando todas estas weas y un fragmento de la pelea decía, Oye, abuelo de su caramillo. Ay, calameño. Caramella, hermana. No orden ni una wea, ya. Dice caramella, hermana. Sí, hermano. Ay, caramillo. Eso, conchito madre. Hace tiempo que no lo doy comida al diablo. Son tuquilla. Perro asesino. Perro asesino. Y me levanto. Y yo te voy, cuidado. Esta wea había superado todos los límites ya, porque llevaban como 20 minutos con Chetumare, y el hombre en bici seguía discutiendo con Juan y Jaime. Hermano, aquí ocurrió un momento muy incómodo, ya que yo seguía anotando y anotando cosas en mi cuaderno, reflexiones, más que nada. Pero Eduardo me molestaba bastante, ya que no entendía mi trabajo aún. Él me dijo, a lo que yo le dije, mire, estoy viendo las dinámicas entre ustedes, aquí en Puerto Sulfato, esas cosas que no se hablan tanto. Me interrumpió de golpe diciéndome, mira, yo no soy humano, yo solo te bailo, pero ¿por qué? Mire, le dije tímidamente,
ya que el viejo culiao de atrás seguía peleando y tirando su bicicleta al suelo, insultaba a las demás jaivas, a lo que él me interrumpe diciendo: yo no soy tonto, no me estuviese en la calle, eso lo entiendo, pero ¿por qué no dais tanto? Es mejor pasar esa weá. Eduardo tomó el texto y empezó a leerlo. No sé si no entendió nada de lo que había escrito, o si se hallaba satisfecho con lo que leyó, pero solo atinó a decirme: ya entiendo tu rollo. No obstante, ello no implicó que me exentara de momentos incómodos, dado que, minutos después, que le pregunté a las jaivas si podíamos sacarnos algunas fotos juntos. Jaime respondió negativamente y algo cortante, diciéndome que no tenía interés alguno en aparecer en alguna foto. Fue un momento incómodo que limitó las interacciones por un rato. Ya pasada una media hora, la pelea entre las jaivas y el caballero parecía haber acabado, pero cuando finalmente parecía que el hombre en bicicleta no volvería, regresó calmado, pero a la vez emocionado, ya que traía algo consigo. Se bajó y le mostró a Eduardo una hoja de papel que contenía pasta base, diciéndole: esta dinámica, además de estar, nuevamente, de la perra, se me hizo muy curiosa, ya que parecía que todos estos actos de violencia y agresión tenían tintes de ficción y juego y no sobrepasan ciertos límites que vulneren la cohesión del grupo. Esta dinámica interespecie entre jaivas y humanos era de lo más interesante, para un antropólogo culiao alpeo, al menos, ya que se veía como las jaivas, pese a su condición animal, eran capaces de mantener un diálogo horizontal y directo con el viejo. Agentes humanos y no humanos interactuando. ¡Qué emoción! Ya posterior a ello, y siendo cerca de las 16 horas de la tarde, Eduardo me dijo que le hiciera una entrevista, así que eso hice. Puse la grabadora mientras hablábamos cosas de su pasado. Me relató que estuvo preso cerca de 16 años de sus 50 y que no ve a sus hijos hace mucho tiempo. Fue duro. Aunque lo que más me chocó fue cuando me contó que él y Juan, a lo largo de su vida y en repetidas ocasiones, han pasado por lapsos en los que se insertan a la sociedad y tienen una vida normal, como los humanos en un hogar. Son lapsos de 8 a 10 años en los que también trabajan en otros rubros, pero que terminan abruptamente porque vuelven a la calle. No ahondó el motivo, pero podría inferir, no es fácil salir de un modo de vida tan extremo y denso como el de la calle, por lo que asumo que sus experiencias en la calle le jugaron en contra al momento de querer insertarse en la sociedad. Asimismo, Eduardo defendía que todo trabajo es digno. A diferencia de las demás jaivas, no se enorgullecía de cuidar autos por ser un trabajo digno, dado que todo trabajo era digno. Lo que importaba eran las condiciones que se te presentaban en el momento. Para él, ser un cuidador de autos o un genocida máximo daba lo mismo, ya que todo trabajo era digno. Ya después de eso, Jaime trajo unas chelas que estaban súper heladas, por lo que fueron una salvación en ese momento tan sofocante. Este fue el momento menos productivo del día, ya que pasaron varios minutos e incluso horas en las que las jaivas casi ni se movían. Habían pocos autos, y los que habían eran cuidados por Juan solamente. Era algo gracioso ver cómo se desempeñaban, ya que mientras Juan trabajaba, Eduardo solo le gritaba "weás". Las monedas, Juan, weón, las monedas, anda para allá. Date ahí. Ya, weón. Sí, pues. Date un carajo de auto. Finalmente, y ya siendo cerca de las 18:30, pensé que era buena hora para retirarse. Ya había soportado demasiada esquizofrenia ese día, además que el sol había bajado y había demasiado viento. Me despedí de las jaivas esperando lo mejor para ellas. Estas también se mostraban agradecidas, ya que, pese a que las conozca todo el pueblo y que varias personas vengan a hablarles de vez en cuando, se sentían felices de que alguien foráneo quisiera conocer sobre su modo de vida y la forma en que sobreviven el día a día. En base a lo que observé, creo que las jaivas de Puerto Sulfato forman parte de un caso bastante singular. Aunque se trate de una especie nueva, estas difieren en gran medida a sus parientes. Comparten rasgos como la movilidad errante y la territorialidad, pero presentan diferencias drásticas en lo que respecta a su dieta, comportamiento, lenguaje, apariencia y, en general, modo de vida, presentando cualidades muy propias de los seres humanos. Se podría hacer alusión, tal vez, a un caso de difusionismo cultural interespecie, o, según quien lo vea, un proceso de corrupción en el que las jaivas se contaminan con conductas humanas negativas propias de la gente de la calle. Hay que ser cuidadoso al momento de adoptar esta última postura, dado que este caso es sui generis en toda su expresión.
Es bien conocido el estereotipo que encierra y marginaliza a la gente de calle a ser meros sujetos errantes sin agencia, irresponsables e incapaces de organizarse o decidir por sí mismos. No obstante, y a diferencia del estereotipo clásico, las jaivas de Puerto Sulfato no se corresponden con esto, dado que no son irresponsables ni dependen de alguien más, sino que son libres de hacer cuanto les plazca. El consumo de drogas y alcohol, por ejemplo, no deben entenderse como limitantes, dado que forman parte de su día a día y no puede caerse en juicios de moral que limiten la observación e interpretación del fenómeno estudiado. Asimismo, la clásica idea que retrata a las jaivas como entes incapaces de organizarse también se ve tensionada. Aunque no todas lo hacían, una buena parte de las jaivas preferían trabajar en compañía y organizarse con el fin de sacar el mejor provecho individual y colectivo, lo que las diferencia notablemente de sus primos. Tampoco es pertinente verlas como sujetos incapaces de velar por su propio futuro, ya que las jaivas son capaces de decidir y realizar cambios abruptos en su vida y porvenir. Así, el modo de vida de las jaivas costeras de Puerto Sulfato rompe con la clásica imagen que se pueda tener con respecto a otras jaivas del país. Estas son dinámicas y no se limitan a ser entes sin participación. El cuidado de autos es solo una de las tantas actividades que realizan, pudiendo deambular y decidir qué realizar según lo requieran las necesidades del momento. Su relato solo supone una muestra de los tantos episodios de abuso y violencia que se viven en las calles marginales, por lo que el trabajo de campo supone una herramienta esencial para investigar de primera mano, siendo útil, además, para contrarrestar y romper con categorizaciones clásicas impuestas por el otro.